Hoy día queremos que nos ayudes a entender con peras y manzanas en qué podría cambiar la Constitución política al ciudadano de a pie, en qué nos repercute que haya una nueva Constitución. Bueno, se dice que el gobierno se aferra a la idea de que una nueva Constitución no es la prioridad de la ciudadanía en estos momentos y por eso la agenda social del Ejecutivo sigue siendo por ahora el guión con el que buscan sortear la crisis. ¿En qué nos sirve? Por favor, ya tenemos pizarrón acá instalado con el diputado Jackson. ¿En qué nos sirve una nueva Constitución? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿En qué nos afecta a los ciudadanos de a pie? Por favor, explícanos, Jorge. A ver, la Constitución política es algo que es súper importante para los países porque es la manera en la cual decidimos que va básicamente a interactuar las personas con el poder. Establece establece derechos, establece instituciones, establece ciertas consideraciones básicas, por ejemplo, la forma de gobierno. En la Constitución se dice que existe un gobierno, que existe un parlamento, que existen distintas instituciones. Claro. Regula también los derechos en su artículo 19, que hay una amplia gama de derechos y la forma en cómo los va garantizando también determinan la forma en cómo son exigibles o no. Es decir, es como el paraguas de las leyes, ¿no? El ordenamiento jurídico más amplio son en la Constitución y después vienen las leyes orgánicas constitucionales, las leyes simples y después vienen los reglamentos. Claro, es lo que regla todo. Claro. ¿Qué es lo que pasa con nuestra Constitución actualmente? La Constitución actualmente, hay quienes la critican, donde yo me sumo, pero creo que no es la crítica más relevante, es de su origen. El origen de la Constitución actual es el del año 1981, porque el año 1980 se redactó a través de 2 o 3 años en una comisión que se llamó la Comisión Ortúzar. Ya, la Comisión Ortúzar, que fue designada por, en este caso, la Junta Militar de la dictadura, lo que dijo fue, ustedes van a ser encargados de redactar un texto para la Constitución. Ese texto después pasó por la Junta Militar y después se plebiscitó, en lo que ha sido muy criticado porque no habían no habían registros electorales, etcétera, y fue bastante irregular. Exacto. Por lo tanto, ese texto hay quienes lo critican por su origen. Perfecto. ¿Cuál es el problema más grande de la Constitución desde mi punto de vista y por qué se tiene que cambiar? Hoy día se está pidiendo, en el fondo, la pregunta es, ¿nueva Constitución? O modificamos lo que hay. O reforma. O modificamos lo que tenemos. O reforma, claro. ¿Cuántas veces ha sido reformada la Constitución? Muchas veces. Como 30 muchas y tantas, veces. ¿no? Reforma quiere decir que no la cambiamos, sino que la retocamos, la maquillamos en el fondo. ¿Nueva Constitución o reforma? Es una pregunta súper importante porque hay quienes dicen, oye, pero mira, encontremos cuáles son los puntos que no nos gustan y cambiémoslo. En vez de estar preguntándonos por qué no cambiamos toda la Constitución, más encima hay quienes dicen, y con justa razón, oye, pero si esta Constitución del año 2005, el presidente Lagos le puso la firma y dijo que era una Constitución que ya no nos dividía, ¿no? Claro. Todos recuerdan esa frase, o al menos quienes están cercanos a la opinión pública, a las noticias lo recuerdan. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, a ver, ¿cuántos somos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, somos 9. Justo un número que nos sirve para el ejemplo. Imagínense que de los 9 que somos acá, tan solo 3 de nosotros, por ejemplo, yo contigo, Julia, y el doctor, y con el doctor, que un disidente. los 3 impusimos en algún momento la Constitución, ¿ya? La impusimos, nosotros 3 nos pusimos de acuerdo, que nos gusta, ya, nos gusta tal cosa, otra, listo, la arreglamos. ¿Y qué es lo que pasó? Después dijimos, esta es la Constitución de todos nosotros, de los 9 que estamos acá. Claro. Entonces ahí, ¿qué es lo que aparece? Si es que ellos de repente, los 6 que están allá, o 5 de los que están allá, dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos cambiar la Constitución. Pero ojo, lo que tenía la Constitución es una cláusula que dice, sin que nosotros 3, es decir, 1/3 de nosotros estemos de acuerdo, ustedes no la pueden tocar. O sea, nos aseguramos. Entonces ahí aparece lo que se llama, una de las trabas que sigue pendiente en la Constitución, que son lo que se llaman los quórum. ¿Qué es lo que significa quórum? Es cuánto tú necesitas del total de los que, en este caso están en el Congreso, que pueden cambiar la Constitución. Entonces uno diría, ya, ¿por qué no son quórum simples? O sea, si acá somos 9, se deberían necesitar solo 5. Pero lo que dicen estos quórum, que hay de distinta índole, es que tú necesitas más que la mayoría simple para poder modificar algunos textos de la Constitución. O sea, perdón, para una reforma, ni siquiera para una nueva Constitución. Para una reforma, el quórum en algunos capítulos es de 3/5, es decir, el 60%. ¿Ya? Tú necesitas 3/5 para poder reformar algunos capítulos de la Constitución, como por ejemplo el capítulo de derechos y otros capítulos. Perfecto. Pero para reformar la Constitución misma, es decir, la Constitución, tú, en el capítulo 15, ¿qué es lo que establece? Que tú necesitas 2/3 para algunos capítulos, ¿ya? O sea, 3/5 o 2/3. Es decir, si es que hay 1/3 más 1, es decir, nosotros, imagínate en este caso, fuésemos 10. ¿Ya? Si es que fuésemos 4, podemos impedir cualquier cambio. Entonces, esos 200 cambios que se le han hecho a la Constitución siempre han sido con la venia de quienes lo redactaron. Claro.
¿ya? O del mismo sector ideológico de los que lo redactó. ¿Por qué hay un sector que se niega a la posibilidad de una nueva constitución? A ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué hay detrás de esta constitución que no nos permite avanzar en el fondo? ¿Qué es lo que hay? Y este es el mecanismo en cómo opera esa imposibilidad de cambiarlo. Pero ¿qué es lo que hay de fondo que uno podrá decir se debe cambiar? Todos los días nosotros en el Congreso, cuando estamos sentados y se producen precisamente estas peleas de dime direte. A ver, para ser bien honestos con la gente que quizás me ve a mí peleando muchas veces en el Congreso por algunas cosas, nosotros entramos precisamente porque queremos cambiar algunas cosas que no nos parecen y representamos también ese sentido de malestar por cambiar algunas cosas, pero el 80% de las leyes que se discuten en el Congreso en general son aprobadas, o el 70% de manera más o menos unánime, ¿ya? El 70% de las leyes. Es solo que hay muchas de las leyes que no necesariamente son tan relevantes para los problemas sociales que hoy día estamos viendo. Y por lo general, las noticias se concentran, obviamente, en aquellas cosas que hay diferencia, porque en aquellas cosas que han acuerdo no hay noticias. Claro. No es que acá estemos diciendo, oye, se aprobó unánimemente la ley que modifica el tema bancario. No, eso no es noticia. También es noticia eso. Cuando es positivo. Sí. Pero en general, digámoslo, y para eso sirve también las instituciones políticas y las reglas, es para que cuando no estemos de acuerdo definamos mecanismos pacíficos para poder resolverlo. Sí. Y esa es la idea. Profesor Jackson, me gustaría hacer una precisión. Claudio Rojas, bienvenido. ¿Qué hubo? Sí, lo que pasa es que voy a trabajar un poquito. La Constitución del año 80 no establece un mecanismo para hacer una nueva Constitución. No establece. No lo tiene. No lo Por tiene. lo tanto, si decidimos hacer una nueva Constitución, vamos a tener que primero inventar o crear o adoptar un modelo para poder generar una nueva Constitución. Porque la Constitución del 80 solamente tiene una fórmula de reformarla a ella misma. Ya, pues, pero, no cambiarla. Pero ahí no cambiarla de cero. Por lo tanto, ya tendríamos una primera pelea cuando queramos hacer una Constitución desde cero. Ya, pero es que ahí viene una pregunta base, que es ¿cuántas reformas se me permiten para que esto no sea llamado un cambio prácticamente total de la Constitución? O sea, en vez de hacer una nueva constitución directamente. Exactamente. O sea, ¿cuántos cambios puedo hacer? Déjame ir a un par de ejemplos de lo que me preguntó Julia para llegar a ese punto que es importante. Sobre el punto que plantea Julia, en el capítulo de derechos hay muchas cosas que están redactadas de una forma que son difícilmente exigibles. Por ejemplo, en el capítulo de derechos no está el derecho a la vivienda. Eso es un tema que hoy día no existe. Y uno podría decir, oye, ¿sabéis qué? Nos gustaría que nuestra Constitución, sobre todo hoy día con el problema que hay de allegados, con el problema que hay de compra de terreno, muchas veces no está garantizado ese derecho a la vivienda. O también cómo está redactado el derecho a la salud, que lo comentamos al principio. Que tampoco existe. No, existe en el número 8. No, existe en el número 8, pero en la realidad no. Pero en la realidad no existe, donde ahí vamos a tocar otro punto importante. O, sobre todo, lo que se le critican los constitucionalistas al modelo chileno es que desde el número 20 hasta el 24 del artículo 19, ya que son los derechos, establece una exacerbada preponderancia al derecho de propiedad respecto a los otros derechos. Y ahí está lo que se conoce como el modelo subsidiario, que si bien no está escrito subsidiario, es lo que se entiende del número 21. ¿Qué es lo que dice en síntesis? El Estado no hará una actividad económica, no emprenderá en esa actividad económica, sino antes los privados, es decir, solo lo hará allí donde los privados fallan, donde los privados no llegaron o donde hay un tema de seguridad nacional, ¿ya? Y entonces ahí el Estado está muy limitado porque necesita pasar una ley de quórum calificado para poder emprender en, por ejemplo, si quisiéramos tener una farmacia, así como existe el Banco Estado, si quisiéramos tener una farmacia que estuviera en todos los rincones y vendiera a precio bajito, no puede. Eso hoy día tendría que una ley de quórum poder pasar. Ya. Entonces, hay distintos problemas, por ejemplo, la forma de gobierno. Hoy día se ha dicho con toda esta crisis, hay un problema de gobernanza. ¿Qué es lo que hubiera pasado si es que tuviéramos un régimen más parlamentario? ¿Ya? Un régimen parlamentario hubiese dicho, ¡pum!, se convocan elecciones nuevas y de alguna manera la crisis tiene mecanismos de resolución. En cambio, y ahí lo sabe bien Libardo en la experiencia comparada, los regímenes presidenciales, y sobre todo cuando no hay mandato revocatorio, cuando no hay plebiscito, es como una olla de presión que no tiene válvula. Por lo tanto, cuando se empieza a calentar, ¡pum!, estalla en algún momento cuando ya no da más. ¿Libardo? No sé si Libardo quiere... Exacto. Entonces, el régimen parlamentario está también en la Constitución. Si uno lo quisiera modificar, está en la Constitución. Los sueldos de los parlamentarios, que es el proyecto que presentamos hace 5 años, está en el artículo 62 de la Constitución. Por lo tanto, si uno quiera modificarlo, hay que modificar la Constitución. Ya, pero para la gente que... Yo todavía no entiendo. Quiero pedir manzana a Giorgio. ¿Por qué reforma y no una nueva constitución, o porque una nueva constitución no lo reforma? Si lo tienen tan claro, no se puede hacer, no sé, 15 reformas a la constitución en vez de hacer una nueva constitución. Ya, ahora llegamos al quórum. Esto es bien importante, porque si es que, por ejemplo, una mayoría social, que también se puede o no traducir en una mayoría política, está de acuerdo con que se quiere cambiar la Constitución, pero hay quienes les gusta la Constitución como está, o quieren reformar solo aquello que pareciera ser irrelevante para el resto,
tenemos un problema de poder. ¿Quién decide? ¿Decide la minoría? Es decir, ¿puede decidir un 40% que la Constitución sigue como está? Porque hoy día en Chile, un 34% de los parlamentarios, ya sea de cualquiera de las dos cámaras, puede decir, ¿sabe qué? Stop. Aquí la Constitución no se cambia. Entonces, es justo, y esa es la pregunta, que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, donde las bases fundamentales de nuestra institucionalidad están en duda, donde está en duda la democracia misma o el régimen democrático, es justo que haya una minoría de 34%, por ejemplo, que diga, yo no quiero que haya un cambio en la Constitución, y ahí se pone en duda. Puede ser la mayoría que diga que sí, pero impera una minoría que puede imponer una forma de visión. ¿Ya? Y sobre todo ahí viene el tema del origen, porque no es que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Es razonable que si es que, por ejemplo, hubiese habido, no sé, al comienzo de la transición democrática, en el año 90, si hubiese habido, por ejemplo, un proceso constituyente, como lo hizo Colombia el año 91, y por ejemplo hubiesen dicho, ¿saben qué? Vamos a definir reglas. Y para tocar estos temas se necesita un quórum alto, y lo hubiésemos decidido entre todos. Claro. Sería legítimo que tuviéramos quórum alto para no modificar aquellas cosas que nos parecen relevantes, pero cuando una parte unilateralmente puso estas condiciones, parece injusto que no podamos modificarlas. Claudia. Profesor Jackson, tengo una dudita. Lo que ocurre es que en el año 2005 mucha gente sabe, como usted decía, que durante el gobierno del presidente Lagos se modifica la Constitución y se hacen muchísimas reformas. Y muy importantes. Pero no sé, ¿me podría decir alguna modificación de carácter social que se haya pactado? No hablo de orgánico, no estoy hablando de números de miembros del Tribunal Constitucional, no estoy hablando de que les permitían omitir el requisito del domicilio para poder postularse, no hablo de los senadores designados vitalicios, porque yo todas las modificaciones del año 2005 me parece que arreglaron las reglas de juego para que políticamente les fuera más cómodo a ciertas personas, o sea, a los políticos. Pero desde el punto de vista social no vi nunca una modificación del recurso de protección para amparar, por ejemplo, el derecho a la salud. Exacto. Por ejemplo. Mira, en el año 2005 muchas de las reformas fueron con respecto al poder. Sí. Porque ¿qué paquetes de reforma han sido grandes? Uno fue el de la transición, ¿no? Ese plebiscito que hubo en el año 89, entre medio de los dos, o la votación misma, para que en el año 90 se ingresara con nuevas reglas a la transición democrática. Otro paquete importante fue el 2005, que en el fondo quitó, o sea, le dio la facultad al presidente para remover, por ejemplo, a los generales de las distintas Fuerzas Armadas, quitó a los senadores designados porque... Pero 100% administrativo. Eran más bien administrativos. De legitimidad de la autoridad. Porque ¿qué es lo que pasa? En las constituciones que se conocen mínimas en otros países y en la experiencia comparada, muchas veces la constitución no tiene que decir tantas cosas. El resto se administra por leyes simples. ¿Ya? Entonces tú dices, mira, vamos a amparar un grupo de derechos, pero todo lo que queda después queda en el debate democrático del Congreso con las mayorías que la gente elige para que el Congreso sirva. Entonces, muchas veces, y con justa razón, las personas que están en la casa dicen, bueno, pero el Congreso, ¿por qué no resuelve los temas? Porque muchas veces nos vemos impedidos de resolverlo. Y para finalizar la pregunta, que nueva constitución o reforma, hay dos cosas importantes respecto a la discusión sobre la reforma. Uno es si es que va a ser o no la reforma limitada por estos quórums. Y dos, es si es que esta reforma va a ser desde texto en blanco o desde la Constitución actual. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa eso? Si tuviéramos, por ejemplo, un debate constitucional que parta de una hoja en blanco en el ejercicio, no significa que vamos a eliminar todo, probablemente vamos a copiar el 80% del texto actual. Pero si partimos de en blanco y decimos, ok, pongamos un quórum para ponernos de acuerdo, pongamos 3/5, por ejemplo, o 2/3, da lo mismo. Entonces van a quedar en la Constitución de texto en blanco todas las cosas en las que realmente nos pongamos de acuerdo. Si es que debatimos desde el texto actual, es decir, reforma constitucional, con quórum, solo vamos a poder discutir aquellas cosas que una minoría esté disponible a conversar. No sé si se entiende el punto. Claro, por supuesto, no se entiende el punto. Porque nos van a decir, ¿saben qué? Los votos no están para tocar el Tribunal Constitucional, para tocar el derecho a la vivienda, para tocar, por ejemplo... Y eso entonces queda al margen. Eso quedaría al margen. Entonces la frustración se sigue acumulando porque la institucionalidad política no es capaz de cambiar las cosas por las que se están luchando. Entonces estamos poniendo la carreta adelante a los bueyes. Vale decir, antes de hacer una nueva constitución o en su defecto una reforma, lo que hay que cambiar es la manera en que se modifica. Exacto. Por eso lo que se está demandando, y a veces parece súper lejano con las reformas actuales, y yo le encuentro razón a la Connie cuando dice, bueno, pero ¿por qué se centran en estas cosas que parecen políticas cuando lo que importan son las realidades sociales de las personas? Claro. Porque quienes estamos... Yo entré en la política desde el movimiento estudiantil, yo vengo de allá, nosotros entramos de alguna manera porque queríamos cambiar esas cosas. ¿Y por qué llegamos a la conclusión de que la Constitución era algo que había que cambiar? Porque es una piedra de tope para avanzar en los temas sociales. Claro. Es porque nos dimos cuenta en el ejercicio de nuestra atribución, por ejemplo, cuando éramos estudiantes, en un momento llegamos y dijimos, ¿saben qué? Necesitamos nueva Constitución, y la gente nos decía, ya, pero ustedes están por lo estudiantil, ¿por qué se meten en eso? O dijimos, ¿saben qué? Hay que cambiar el binominal. Ah, ya, pero ya empezaron en lo político. ¿Por qué? Porque eran trabas
para poder hacer que las preferencias de la ciudadanía se manifestaran en cambios legales. Pero espérate, pero esas trabas ya han pasado 30 años desde la vuelta a la democracia. Entonces el fondo nos dice, a ver, realmente, y aquí el mea culpa un poco que la ciudadanía les pide a ustedes, a los políticos, que hagan. Realmente ustedes da lo mismo si el gobierno de turno, quien sea, de oposición, han tenido en prioridad, en número uno, la agenda social, porque si tú me estás diciendo que en 30 años han sido incapaces de avanzar, para mí es que la verdad es que la agenda social para todos los gobiernos ha sido un tema secundario y se han quedado en prioridades como la que dice Claudio, en el fondo, que han sido más temas políticos, más temas de las Fuerzas Armadas, de remover, de sacar, entonces, pero al final lo que le importa a la gente, que es algo tan simple, algo tan básico como educación, salud, pensiones. Al parecer, para ustedes tampoco ha sido prioridad. Yo pensé un modelo. Yo pensaba exactamente lo mismo. Yo pensaba exactamente lo mismo que tú. Yo pensaba igual. Yo decía, pero ¿cómo a cosas tan básicas no se van a poder arreglar simple? Y mi impresión es que el problema ha sido todo lo contrario. ¿En qué sentido? En que nos hemos dedicado durante 30 años, o sea, yo tengo 32 años, o sea, yo no, aunque esté pelado, parezca un poco más viejo, tengo 32. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante mucho tiempo se dedicó a la agenda social. Nadie le puede desconocer, por más que yo no pertenezca a esa coalición, que la Concertación durante los primeros años le metieron plata a los temas sociales, pero no tocaron el modelo. Entonces, mi impresión o mi interpretación, y la gente en la casa puede tener otra, ustedes pueden tener otra, es que parte del estallido social de alguna manera responde no solamente a los 30 pesos, sino a un modelo de alguna forma que no fue capaz de responder. Entonces, a un modelo que no fue lo que te vendieron. Finalmente la Concertación, entonces, cuando tú dices, cuando tú dices metió mucha plata en lo social, pero tampoco lo metió con dignidad. O sea, las casas la vivienda social a los márgenes, o sea, siempre se intentó ganar como fuese. ¿Qué es lo que pasa? Que existían... Y con medidas parche, como los bonos, que finalmente tampoco le da dignidad a las personas. Es como, ya le doy un caramelo para que esté tranquilo, pero finalmente no soluciona el problema de raíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay el profesor Atria ha estado muy empeñado hace tiempo en decir que existen cerrojos de la Constitución. Hay un libro que él tiene que se llama La Constitución Tramposa, que es bien interesante. Existían 3 cerrojos institucionales que quedaron después del año 2005. Antes había más. Antes estaban, los senadores designados y había mucho otro. Pero habían 3 principales. Uno que ya se fue, que es el binominal. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo es muy difícil alcanzar el 66,7% para doblar al otro en un distrito y por lo tanto estaba repartido casi en un empate. Claro. Esa era la paradoja. Que la Concertación durante mucho tiempo, y no es por exculparlo, pero tuvieron muchos años como mayoría en los votos, pero no mayoría en el Congreso.